Hola chicos, vamos a continuar hoy con la séptima parte de la unidad número 5, que son los materiales poliméricos. En la clase de ayer o en la última clase, perdón, habíamos visto ejercicios de aplicación de esta unidad. Hoy vamos a continuar, vamos a realizar un ejercicio más y vamos a ver unos métodos industriales para la obtención de los polímeros. Veamos un ejemplo. El ejemplo dice, si un copolímero de cloruro de vinilo, acetato de vinilo, tiene una relación de 10:1 de meros de cloruro de vinilo respecto a acetato de vinilo y su peso molecular es de 16.000 gramos por mol, ¿cuál es su grado de polimerización? Entonces vamos a comenzar resolviendo el problema con la ecuación del peso molecular promedio del mero. El peso molecular promedio, recuerden que se calcula como la sumatoria de la fracción por el peso molecular de cada uno de los meros. En este caso tenemos la relación de 10 sobre 11 del cloruro de vinilo y la relación 1 sobre 11 del acetato de vinilo. Por lo tanto, el peso molecular promedio va a ser igual a la fracción del cloruro de vinilo por su peso molecular más la fracción del acetato de vinilo por su peso molecular promedio, su peso molecular. Cuando hablamos de los pesos molecular, hablamos de los pesos molecular de los meros. Como tenemos todos esos valores, reemplazamos en la ecuación y calculamos. Luego vamos a aplicar la fórmula de obtención del grado de polimerización. El grado de polimerización se lo define como el peso molecular del polímero dividido en el peso molecular de un mero o el peso molecular promedio. Como tenemos los datos, sabemos que el peso molecular del polímero es de 16.000 gramos por mol y el peso molecular del mero o el promedio es 64,6 gramos por mol por mero. Por lo tanto, el grado de polimerización de este copolímero es de 248 meros, es decir que ese polímero tiene 248 unidades de meros distribuidos entre el mero del cloruro de vinilo y el mero del acetato de vinilo. A continuación vamos a ver los métodos industriales de polimerización. Estos métodos industriales son procesos muy diferentes y además muy novedosos que se usan y se están desarrollando en forma constante. Para empezar, se usan materias primas básicas como el gas natural, el petróleo y el carbón en la producción de estas sustancias básicas para los procesos de la polimerización. Estas sustancias químicas se polimerizan después mediante muchos procesos diferentes para formar materiales plásticos en forma de gránulos, grágueas, polvos o líquidos, los cuales posteriormente se procesan para elaborar los productos terminados. Y los procesos de polimerización química que se utilizan para producir materiales plásticos son muy complejos y muy diversos. Entonces, ¿qué es lo importante de los métodos industriales? Primero, que las materias primas básicas que se usan son el gas natural, el petróleo y el carbón, ¿sí? Y además que me permiten a mí obtener mediante distintos procesos materiales plásticos en forma ya sea de gránulos, grágueas, polvos o líquidos. Entonces vamos a comenzar a analizar los 4 métodos industriales de polimerización. El primer método es la polimerización en masa. En la polimerización en masa, el monómero y el iniciador se mezclan en un reactor que se calienta y se enfría según se requiera. Este proceso se usa ampliamente para la polimerización por condensación
donde un monómero puede cargarse en el reactor y el otro se añade lentamente. La polimerización por condensación indica que para formar el polímero voy a añadir dos meros diferentes o dos unidades de monómeros diferentes para formar un polímero. Entonces aquí tenemos el esquema en el cual tenemos el reactor, el agitador en el medio, la camisa de calentamiento o enfriamiento según corresponda, y adentro tenemos el monómero o los monómeros. Entonces tenemos la camisa que me va a permitir a mí calefaccionar o enfriar el reactor según la polimerización requiera o no requiera calor. Entonces en este reactor se coloca el monómero y el iniciador, además de, por supuesto, el peróxido que es necesario para la reacción. Luego tenemos la polimerización en emulsión. El monómero se disuelve en un disolvente no reactivo que contiene el iniciador. El calor desprendido por la reacción es absorbido por el disolvente y por tanto la velocidad de reacción se reduce. Entonces aquí tenemos el mismo tipo de reactor que la polimerización anterior, donde el monómero se disuelve en un disolvente que no es reactivo. Entonces este calor lo absorbe, en lugar de absorber la camisa, ese calor lo absorbe el disolvente por el cual fue disuelto ese monómero. La polimerización en suspensión. El monómero se mezcla con un iniciador y luego se dispersa como una suspensión en agua. En este proceso, el calor desprendido por la reacción es absorbido por el agua. Después de la polimerización, el producto polimerizado se separa y se seca. Este proceso se usa comúnmente para producir un gran número de polímeros de tipo vinilo, como ser el policloruro de vinilo, el poliestireno, el poliacrilonitrilo y el polimetilmetacrilato. Aquí tenemos un esquema similar a las polimerizaciones anteriores, a las dos anteriores, con la diferencia de que aquí el monómero, cuando se mezcla con el iniciador, se lo dispersa como una suspensión en agua, y es lo que aparece en la figura. Todas las gotas del monómero con el iniciador, todo en forma dispersa y en el medio acuoso. Se sigue teniendo la camisa de calefacción o enfriamiento y el agitador en el medio. Luego tenemos la polimerización en emulsión. Este proceso de polimerización es similar al proceso de suspensión porque se lleva a cabo en agua. Sin embargo, se añade un emulsionante para dispersar el monómero en partículas muy pequeñas. Entonces aquí tenemos la polimerización por emulsión. Tenemos el medio acuoso con el iniciador en solución y las gotas de monómero con el agente tensoactivo, que es el requerido para conservar a las partículas en la suspensión. Y por último, con respecto a los métodos industriales de polimerización, además de los procesos de polimerización por lotes que se acaban de describir, se han desarrollado muchos tipos de procesos de polimerización continua en masa. Y la investigación y el desarrollo en esta área, por supuesto, todavía continúan. Todavía se están mejorando los procesos que estamos viendo porque siempre se está tratando de crear nuevos materiales a partir de meros distintos que requieren otras condiciones. Estas polimerizaciones, como dice ahí en la última oración, son polimerización por lotes. ¿Qué quiere decir polimerización por lotes? Que se hacen no es en forma continua, sino que se hace por partes. Se hace primero una producción en un reactor, se obtiene el polímero, se guarda ese polímero obtenido, se limpia el reactor y se vuelve a obtener ese polímero. De esa manera se hacen por lotes.
O sea, cada producción es un lote diferente. Bueno chicos, hasta acá vamos a llegar con esta clase. En la próxima clase vamos a continuar ya con la última parte de esta unidad, para luego comenzar con un trabajo práctico. Hasta luego chicos.